En esta ocasión nos acompañan Sol Castro Díaz y Edgar Antonio Madrid. Sol es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es también becaria del Centro de Escritores. Además, es la coordinadora del grupo Las Juanas, es un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de COMAC, que es una organización de la sociedad civil, Comunidad Metropolitana Asociación Civil. Pues muchas gracias a todos, a GES por la oportunidad. Un placer estar aquí moderando la mesa de alguien que admiro muchísimo, que es Edgar Antonio Madrid. Voy a dar una semblanza de él para que lo conozcan un poquito más. Él es alumno del tercer semestre del programa de doctorado en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social por parte de la UANL, y también es maestro en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UABC, Campus Ensenada, Baja California. Pues lo que yo les voy a presentar ahorita son algunos de los resultados, algunas de las cosas que encontré al hacer una investigación que lleva el nombre que ven en la pantalla, ¿no? Experiencias de lesbofobia. Esta investigación la hice entre 2007 y 2009 aproximadamente, y sufrió varias transformaciones en el trayecto. Yo me imagino que como todas las investigaciones, yo empecé a entrar en estos temas así sinceramente tras leer El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, y de tener muchos amigos y de ver algunas situaciones que se me hacían poco aceptables o que me resultaban problemático entender que las cosas o aceptar que las cosas fueran así, ¿no? Entonces, entre leyendo una cosa, leyendo otra cosa, más adelante llegué y me encontré dos libros que en realidad fueron mis profesores, porque en estas áreas, bueno, Sol no me dejará mentir, María Aurora, es raro, al menos aquí en México, encontrar especialistas, ¿no? O sea, alguien que te pueda decir, ok, estudia esto, léete este libro. Entonces me encontré dos libros y siempre lo voy a... De hecho, cuando entregué mi tesis, en los agradecimientos estaba a mis dos profesores, que fueron, uno, el libro Madres Lesbianas de Sara Espinosa, y dos, el libro Sexo entre Varones de Guillermo Núñez Noriega. O sea, me dijeron cómo se hace una investigación y que es posible hacer una investigación y que es deseable hacer investigación, que es importante que se hagan este tipo de investigaciones, porque a fin de cuentas es lo que nos va a permitir conocer qué es lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Entonces, por ese lado va la investigación que hice. Lo que voy a presentar aquí únicamente va a ser el objetivo de la investigación, cómo se construyó, una descripción muy breve de lo que fue la investigación, y por último el punto que me interesa más, que es el aporte que hago en la investigación, y es que lo que trato de hacer ahí es de hacer una propuesta de definición de lo que sería lesbofobia a partir de mi análisis de los testimonios. Cuando empecé a trabajar y a recopilar la información, fue constante que yo me encontrara con una idea como la que ven ahorita ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Decían las chavas que yo entrevistaba que no había como mucha discriminación, que no... Entonces eso me parecía contradictorio, porque yo miraba los reportes por ejemplo, el reporte de CONAPRED, o sea, las marchas, y entonces cuando les preguntaba de manera directa, o sea, así hablando entre nosotros, ¿no? De cara a cara, como se dice, pues no me decían, ¿sabes qué? No, en todo que dicen, para los hombres sí hay más, pero para las mujeres no. Entonces, esa idea, primero, o sea, esa idea, lo que me dio a entender es que, para empezar, no es lo mismo la discriminación que sufren o de la que son objeto homosexuales y lesbianas. Y es curioso que se utiliza de manera corriente la palabra homofobia para designar la discriminación tanto de lesbianas como de homosexuales.
a veces hasta de transexuales o transvestis o transgénero, bisexuales o en fin, como que se utilizaba como si fuese un común denominador. Yo creo que el análogo de esta situación sería lo que han señalado ciertas feministas cuando dicen, es que hablan del hombre y ahí engloban a la mujer, pero pues o sea, ¿dónde queda su especificidad, no? Yo encontraba que esto mismo sucedía aquí. Dice una de mis entrevistadas que para su hermano, Leonora, ella estudió en ingeniería y creció con su hermano. Sus papás pues desaparecieron desde que ellos eran chicos y ella trabajó junto con su hermano y crecieron. Entonces la primera persona a la que ella le platicó o le dijo abiertamente, ¿sabes qué? Pues yo soy lesbiana, fue su hermano, y este fue el diálogo que sucedió, ¿no? ¿Sí? Entonces decía, pues ya habló mi hermano y me dice, pues es que las mujeres es diferente, ahí no. Esta misma idea, por ejemplo, la encuentro en otro comentario que me dijo otra de mis informantes. Ella dice, bueno, es que es más fácil ver a las mujeres tomadas de la mano, ¿sí? Y del varón es muy diferente porque como papá, ¿cómo vas a aceptar que tu hijo duerma con otro muchacho? Simplemente lo mandan a la sala, ¿no? Dice, o sea, completamente separados. En cambio, entre mujeres, hasta las mejores amigas hasta duermen juntas, ¿no? Pues sí es cierto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa era como mi pregunta, ¿no? Entonces, por eso digo, este es mi objetivo, encontrar qué es lo que me puede permitir explicar esta situación. A ver, entonces, yo tenía estos puntos de partida. Para entender eso, primero ocuparía saber las diferencias entre homosexuales y lesbianas, hablar un poco de la cuestión del género, porque pues está relacionado con las diferencias entre la feminidad y la masculinidad, y por último, esto me llevaría a hablar de las diferencias entre homofobia y lesbofobia y poder agarrar mi tema de lesbofobia, más o menos así en muy pocas palabras era lo que estaba tratando, lo que hice, ¿no? Bueno, entonces me puse a revisar, me encontré esta cita de un texto de 1977 en Francia, de Jean Nicolas, un texto que se llama la cuestión homosexual. Él lo que dice es que en el análisis, porque él lo que hace es un análisis de la historia de los movimientos, el movimiento homosexual, más propiamente dicho, en Francia. Hay que tener en cuenta que pues esto se da en los 60, a finales de los 60, y esas ideas que tienen que ver de alguna manera con las posturas marxistas y contraculturales, más o menos como todo lo que se fue desarrollando aquí en México también a partir del 68, ¿no? ¿Sí? De hecho, uno de los primeros movimientos que se dan aquí, pues es el FAR, Frente Revolucionario Homosexual, Frente Homosexual Revolucionario, ¿no? Y ese es como un paralelo de lo que estaba sucediendo en Francia. Entonces de eso está hablando él y dice, bueno, cuando Jean Nicolas analiza a la cuestión del lesbianismo, dice, bueno, es que en ellas está por un lado la opresión por ser mujeres, a la que se le viene a añadir la discriminación por ser mujeres homosexuales, en este caso lesbianas, ¿no? Lo puse gráficamente así, ¿no? Como que se unen estas dos cosas. A ver, entonces tenemos primero esa, en tanto que la diferencia entre la homosexualidad y el lesbianismo. Otra cosa que también se me hizo muy iluminante cuando estaba viendo estas diferencias, me encontré un libro por ahí de Javier Lizárraga, y él dice en un pasaje así muy cortito, dice, es que lo que pasa es que cuando decimos homosexual, generalmente se confunden las raíces griega y latina de la palabra, o sea, homo en griego, que es igual, ¿sí? Como la homogeneidad y esto, y homo en latín, que significa hombre, ¿sí? Como homo sapiens, ¿no? Entonces, por eso hay cierta preponderancia de la masculinidad en el tema de la homosexualidad, y por eso se utiliza esa categoría aparte del lesbianismo. Bueno, a ver, pasando a la cuestión del tema del género,
que me parece que es algo también importante para poder de alguna manera comprender algunas formas de darse de la discriminación. Puesto en un resumen, diría que pues, por un lado teníamos como hombres y mujeres, y cuando se habla del sistema de géneros, en un sistema horizontal, como está ahí puesto, pues lo que dicta este sistema de géneros es que pues los varones tienen más valía que las mujeres, esta cuestión del machismo, androcentrismo. No quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, simplemente estoy diciendo una recapitulación, ¿no?, de esta cuestión del género. Y el proceso de pasar de la masculinidad a la feminidad sería como un rebajarse, y el pasar de la feminidad a la masculinidad, como el caso de las lesbianas, sería como obtener un superávit. Esto lo dicen en un estudio que hacen Ortiz y Granados. Voy a poner un ejemplo muy concreto. A ver, voy a parar. No quiero decir que sean homosexuales o que sean lesbianas, lo que se ve no se dice, ¿no? Como dicen. Pero lo que sí quiero decir es que una mujer que tiene una actitud un tanto masculina, ¿sí?, de alguna manera le tenemos un poquito más de temor y como que gana cierto poder simbólico, ¿sí? Y por otro lado, un varón que tiene actitudes o comportamientos o se presenta de manera femenina, pues se lo ve como que pierde algo, ¿no? Para estos autores esto explica una parte de la discriminación y dice, por eso se sienten más discriminados los hombres. De hecho, ellos hacen una encuesta y entre sus resultados se encuentran que los varones, los homosexuales y los bisexuales se sienten más discriminados que las lesbianas. Pero yo seguía preguntándome, ¿por qué? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿la homofobia tiene que ver con la violencia y la lesbofobia con qué? Y vuelvo a la pregunta, ¿no?, de la que proponía al principio. Es decir, decía Leonora, es que mi hermano dice que con los hombres sí hay problema, pero con las mujeres no. ¿Por qué no? Bueno, a ver, la investigación. Teóricamente estuvo basada en estas tres corrientes de pensamiento social. El interaccionismo goffmaniano me ayudó mucho, la fenomenología y la teoría queer. La idea de Erving Goffman, nada más voy a mencionar así una cosa muy pequeña de Goffman. Este cuate es un sociólogo que vino a utilizar la metáfora de la dramaturgia para entender las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, tiene que ver con estas ideas del actor social, del rol, de la presentación, de la interacción, es decir, con una explicación de lo social a partir de las ideas de la dramaturgia, o sea, como del teatro, ¿no? Hay un actor que se presenta, los otros lo observan, utiliza toda esta carga simbólica, ¿no? Entonces, por ahí va esta perspectiva, y él tiene un libro que fue pues, muy importante, que fue Estigma, la identidad deteriorada, uno de los primeros teóricos sociales que empieza a hablar de estos temas, ¿no? De hecho, les recomiendo que lo vean si tienen una oportunidad. Hay una parte de su libro, el primero que escribió, se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, y dice, es curioso, pero la palabra persona, si buscamos la raíz de la palabra persona significa máscara. Entonces nosotros, si somos personas, somos máscaras y estamos tratando de enviar una información, nos vestimos de tal manera. Y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto, pero adelanto. A ver, tenía un total de 14 informantes y de ese total me quedé únicamente con estas que ven en la pantalla. Fueron, como pueden ver, las edades, no sé si se alcanza, sí se ve. Las edades oscilan como entre los 20 y los 35 años aproximadamente. Las que tienen asterisquito del mismo color es que eran parejas, hice entrevistas en pareja. Unas entrevistas, una fue en mi casa,
otras me invitaron a su casa. Ahora, sobre esto, otra cosa que quisiera comentar es que en un principio, cuando yo me planteaba la investigación, me decía una profesora, oye, pero a ver, si tú vas a hacer una investigación sobre este grupo social, era una investigación en ciencias sociales, entonces me dice, si vas a investigar este grupo social, ¿cómo lo vas a hallar? Porque otras investigaciones se hacen, por ejemplo, sobre los cultos religiosos, o sobre empoderamiento en la colonia tal, o sobre relaciones de noviazgo en los alumnos de esta escuela. Entonces había como, en casi todas las investigaciones que se habían hecho en el programa donde estuve, estaban bien focalizados, pero yo en dónde iba a encontrar a las lesbianas, ¿dónde las encuentro? Era la pregunta. Entonces un amigo me dijo, a los bares. Pues sí, pero en un principio esa era mi forma de verlo, pero después me di cuenta que en realidad, bueno, sucedían dos cosas. Primero, pues había algo de estigmatización ahí, o sea, implícita en querer buscar, es decir, como pretender pensar que las lesbianas se la pasan en una fiestecita ahí en el bar y con la piña en la cabeza, o sea, no es cierto eso. Y por otro lado, pues la cosa más absurda, que llegué a los bares, sí conocí a algunas personas, sí tuve unas entrevistas escuetas, pero las chavas que van a los bares, pues van a ir a platicar con sus amigas, a bailar, a ligar, a hacer todo menos a estarle hablando a un gordo barbón que quiere saber cosas del lesbianismo. O sea, en realidad, o sea, sí estaba como fuera de lugar. Entonces, cuando me cayó el 20 de eso, empecé a buscar diferentes alternativas. No me voy a mencionar un caso, una pareja que contacté para entrevista, la contacté mientras comprábamos comida para perro en el mercado. Empezamos a platicar y de pronto les dije, a ver, ¿ustedes son pareja? Dijeron, sí. Dije, mira, estoy haciendo esta investigación, quisiera ver si me pueden ayudar con una entrevista. Y me dijeron, sí, perfecto. Y así avanzó. Entonces, en un principio tenía esta idea de la cuestión de los bares, pero se hizo a un lado. Y como me decía Leonora cuando le pregunté, obviamente todos estos son seudónimos, ¿no? Cambié los nombres para guardar su anonimato. Le preguntaba, oye, ¿dónde encuentro a las lesbianas? Me dice, pues en todos lados. O sea, pues una lesbiana pues es como cualquier otra persona, te levantas, compras tortillas, bañas a los perros. O sea, en realidad no hay una característica o algo así, usan una cachucha del mismo color, no sé, no hay nada de eso. Bueno, a ver, entonces mi punto. Decía yo, el tema de la homofobia me es insuficiente para entender la problemática de las lesbianas. Entonces, está en el aire, se habla de la idea de lesbofobia, pero ¿quién la define? ¿Qué es lesbofobia? Ok, me dicen, no, pues la violencia hacia las lesbianas o la discriminación. Una definición lexical de lo que dice la palabra, pero no una definición conceptual. ¿O qué es la lesbofobia? ¿Sí? Yo comencé a hacer esta investigación y poco a poco me fui como encaminando a tratar de hacer un aporte, ¿no? Decir, bueno, a ver, según lo que yo encontré, esto puede ser pensado como lo que es lesbofobia. Para poder llegar a esto utilicé un camino de un profesor de CONAPRED. Él lo que hace es que dice, para estudiar el tema de la discriminación, dice, primero tenemos que pasar por una definición lexical, luego por una operativa o técnica para llegar a una definición conceptual. La definición lexical, pues es lo que dicen las palabras, como en este caso lesbofobia, discriminación a lesbianas. La definición operativa o técnica sería como las que se usan en los manuales, opera de esta manera, ¿sí? Y por último, ya la definición conceptual sería como lo más fuerte, ¿no? Entonces, por eso yo digo, yo hago un bosquejo, me acerco, propongo, y ahí está mi propuesta, ¿no? Para ser discutida. Bueno, entonces la definición lexical era pues la discriminación basada en identidad sexual de que son objeto de las lesbianas. Como definición operativa o técnica me encontré
nada más un solo texto que hablaba de lesbofobia y la definía, que era el libro se llama Historia y Análisis Político del Lesbianismo, lo publicó en España, y bueno, Beatriz Gimeno pues también se lee muy rico. Los autores que menciono aquí, tengo el gusto y el orgullo y el placer de comentarles que si me agregan en Facebook, todos los tengo ahí. Entonces, es muy bonito poder también dialogar directamente con el autor y preguntarle, oye, a ver, no te entendí esto que escribiste. Entonces, tanto Beatriz Gimeno, Sara Espinosa, Javier Lizárraga están ahí en mi Facebook, y si me buscan, pues ahí los encuentran. Bueno, dice Beatriz Gimeno, la lesbofobia opera de dos maneras, como invisibilidad y otra que sería como monstrificación. A ver, primer punto, dice, invisibiliza a la lesbiana de tal forma que también invisibiliza la lesbofobia. Es decir, si no hay lesbiana, pues no hay lesbofobia. Voy a poner un ejemplo que menciona a ella. Dice que una vez las líderes de los movimientos lésbicos en España fueron invitadas para salir en una de las portadas de la revista más importante de España. Digamos que aparecía aquí en una Vanidades, ¿no? Algo así, ¿no? No es que me guste la Vanidades, ¿no? Pero bueno, entonces invitan a estas chavas a aparecer en Vanidades o en la revista española, y entonces llegan para tomarse las fotos y les dicen, a ver, ok, vas a salir en la portada de la revista, nada más que, a ver, te vamos a rasurar aquí, te vas a poner este vestido, te vamos a maquillar acá, te vamos a arreglar el pelo aquí. Entonces, ¿dónde quedó la lesbiana? ¿Sí? O sea, lo que hacían prácticamente era como, pues, eliminarla, ¿no? O sea, sí, te dejo que aparezcas ahí, pero sí, solo sí, pues te desdibujes, ¿no? O, por ejemplo, dice en los medios de comunicación masiva, aceptamos a las lesbianas, sí, solo sí sigan siendo objetos de deseo de los varones, como en el caso de las tatú que aparecían. O sea, las dejaban ser lesbianas siempre y cuando sigan saliendo con escotes, enseñando los calzones, ¿no? ¿Sí? Para el varón. O Madonna también menciona Beatriz Gimeno a Madonna, es decir, mientras sigue siendo objeto del deseo, tú puedes hacer lo que quieras, pero sigue siendo un objeto del deseo sexual de los varones, ¿no? Entonces, de ese lado va la invisibilidad. Ahora, te revelas a la invisibilidad, te convierte en monstruo, ¿sí? El monstruo es el que traiciona al género, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita voy a poner unos ejemplos de esto. A ver, como invisibilidad. Entonces, ahí ya me permití entender esta cuestión de por qué a los hombres sí les sucedía cierta discriminación y por qué con las mujeres no, de mi caso de Leonora, con el que abrí, ¿sí? Entonces, ¿por qué con las mujeres no hay problema? Pues porque ahí no veo nada, ¿no? ¿Sí? Como decía una vez una amiga que expuso sobre este tema, decía, bueno, a ver, si imaginamos a dos mujeres que se besan, se abrazan, se recuestan, se toman unos vinos y se desnudan y duermen juntas, ¿tuvieron o no tuvieron sexo? La pregunta. Bueno, no intento responder la pregunta, digo, eso hay que vivirlo para saber. El caso es que simplemente lo que trato de ubicar aquí es que la cuestión de la sexualidad está ligada a la perspectiva del varón, ¿sí? Entonces se ve a la sexualidad como algo que tiene que ver, pues prácticamente con la penetración, ¿no? O sea, con el falo. Bueno, entonces decía, en esta cuestión de la invisibilidad, lo que se hace es, si se borra la lesbiana, automático se borra la discriminación, ¿sí? No hay discriminación. ¿Por qué? Porque no hay lesbiana, porque en realidad no es una lesbiana, es una mujer que le sigue gustando a los varones. Bueno, por otro lado, como monstrificación, y aquí un paréntesis, cuando yo me acerqué a hacer las entrevistas, me quedó muy claro de que yo no podía, o que no era correcto, o que no iba a ser tan provechoso llegar con categorías hechas, decir, bueno, existen estas lesbianas y estas y estas y estas. Entonces lo que traté de hacer es
ponerlo como pregunta, o sea, ¿qué tipos de lesbianas hay? O sea, en una pregunta así, oye, ¿cuáles lesbianas hay? ¿Qué tipos? La respuesta se saturó rápido, como categoría me decían, pues hay dos, las obvias y las no obvias, así. ¿Quiénes son las no obvias? Las invisibles. ¿Quiénes son las obvias? Los monstruos, ¿sí? Dice Lucía, yo en lo particular no soy muy femenina, como me verás, y no era muy femenina. Pero tampoco tiendo a vestirme como hombre. Yo siempre playera y Levi's, ¿no? Pero la verdad no me explico por qué se visten como hombres. Se supone que eres una mujer amando a otra mujer. ¿Por qué tienes que vestir como hombre para estar con esa mujer? Porque yo tengo amigas que se las apachurran, se ponen vendas, usan pelos cortitos, cachuchas, camisetas de cuadros, cintotes, zapatotes. Dice, pues o sea, eso no te va a hacer, no te va a cambiar, ¿no? Dice, es que jamás vas a ser un hombre, a menos que se haga una operación, pero bueno, ahí lo dejó nada más como en suspensión. Dice, yo no me explico por qué tienden a vestirse como hombre, eso no es ser lesbiana. Ahí tiene que ver con esta idea de la monstrificación, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo no soy, ¿sí? Por otro lado, me decía Laura, hay mujeres machorras que le tiran a ser un hombre, y yo creo que ahí es un problema muy psicológico y se me hace muy cabrón, que debe ser horrible sentirte hombre y no ser hombre, ¿sí? Laura era una de las chavas más, es una de las chavas más jóvenes. Bueno, a ver, con todo esto, pues me puse a analizar la información, tenía ya este antecedente, ¿no? Esta idea de la definición operativa de lesbofobia, y con esto yo hago esta propuesta de definición de lo que sería lesbofobia. Y lo voy a leer y me voy a detener poco en algunos momentos, ¿no? A ver, lesbofobia es una práctica social, socialmente regulada y avalada de discriminar a las lesbianas, que opera de tres formas. Yo encontré tres formas, ¿sí? Primero, acallando intencionalmente la manifestación de lo lésbico, o sea, reticencia, o transponiendo significados de orden heterosexual y androcéntrico sobre claras evidencias de lesbianismo, hipocresía. Cuando digo esto, y aquí me acerco el micrófono porque quiero que quede claro, yo no estoy de acuerdo con la idea de invisibilidad, porque invisibilidad, cuando yo digo que se invisibiliza, se pierde la intencionalidad de la acción, y a mí se me hace que hay una intencionalidad muy clara. A ver, para explicarlo, una cosa es que yo no vea algo. Por ejemplo, yo no veo un caballo aquí enfrente, no lo veo, es invisible. Otra cosa es que esté ahí y que yo no lo quiera ver. Y otra cosa que a mí se me hace que es lo que está pasando es que yo no quiero ver, que no quiero ver el caballo. Y eso tiene un nombre y es reticencia, es chingar callando, ¿sí? Entonces a mí se me hace que eso es lo que está pasando, o sea, no es que sea invisibilidad, no es que sea, o sea, nos damos cuenta. Es como la gente que tira basura en la calle, pues nos damos cuenta que está la basura, y si está la basura es porque alguien la tiró. O sea, la basura no nació una bolsa de papitas en la calle, ¿no? O sea, alguien la puso ahí, ¿no? Entonces, igual en este tipo de temas, para mí no es invisibilidad, es reticencia. O, si lo transformamos, pues tiene un nombre, es hipocresía. Es ver una cosa que no es y afirmar que una cosa es lo que no es, ¿sí? Entonces, primer punto. Entonces, acallando intencionalmente la manifestación de lo lésbico como reticencia, o poniéndole significados de orden androcéntrico, hipocresía. 2, convirtiendo en monstruo a la lesbiana que se resista a la invisibilidad. Nota curiosa, esto también tiene su análogo en la cuestión de la homosexualidad, ¿sí? Si preguntan, bueno, ¿qué tipos de homosexuales hay? Pues la postura base, no, pues están los gays y las locas, ¿sí? Tiene que ver con esta idea también de que el gay es aceptable, es invisible, y la loca es el monstruo que trae la piña en la cabeza. 3, y esto se me hizo bien importante, esta cuestión de la lesbofobia también opera de manera introyectada, porque muchas de las ideas se están reproduciendo. Es que todos formamos parte de una sociedad,
¿sí? Y la lesbofobia es un tipo de violencia social, ¿no? Estructural. Entonces, se reproduce a veces en los mismos discursos que tenemos, incluso en las mismas lesbianas, ¿no? ¿Sí? Es decir, opera tanto en las personas que no son lesbianas como entre y en las lesbianas mismas. ¿Sí? A ver, la lesbofobia es una forma cotidiana de asumir como normal una única orientación sexual, la heterosexual, a la vez que también es una forma de asumir como normal una visión androcéntrica de la sexualidad. Es la práctica de discriminar a las lesbianas que da por preestablecidos roles de normalidad y anormalidad en la simbólica relacionada con los géneros, ligando enfática y estáticamente cada sexo a cada género y cada género a un tipo específico de deseo. Es la práctica socialmente legitimada que se produce y reproduce al internalizar en cada persona los ideales tejidos alrededor de lo normal, lo desacreditado, lo que no aceptamos, y lo desacreditable, lo que tenemos que esconder, ¿sí? Estos términos de normal, desacreditable y desacreditable provienen de la jerga de Erving Goffman, así lo maneja él. Es la necesidad imperante de ocultar lo desacreditable, de negar la posibilidad de mostrar en la vida cotidiana el apego a un rol genérico que no es acorde al sexo de una persona, y de saberse desacreditado, culpable al no someterse al régimen del ocultamiento. Es reticencia, decía, no querer ver que se invisibilizan los signos de descrédito, negar la negación heterosexual, de lo heterosexual y androcéntrico, sepultar simbólicamente una discriminación con otra discriminación, lo que decía no querer ver que no se quiere ver. Pues ¿cómo puede existir el lesbianismo si ni siquiera las mujeres son dueñas de una sexualidad propia? Es hipocresía, revestimiento de información social desacreditable con otra suplementaria normalizada, y es percibir justa la normalización y la normificación. La normalización es cuando un grupo hegemónico dice, bueno, te vamos a hacer normal, o sea, el esfuerzo de la sociedad por hacer normales a las personas, por verlas como normales. Y la normificación es cuando una persona que es estigmatizada hace un esfuerzo por verse normal. Entonces es como un esfuerzo por dos vías, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, uno de los casos es doloroso, ¿no? Me contaban una de mis informantes, me dice, es que en mi trabajo hay una chava, y la verdad ella sale con muchos hombres para que no piensen que es lesbiana, ¿sí? Sería como esa normificación, tratar de someterte, ¿no? O lo que mirábamos en el Distrito Federal, horrible con el asesino de homosexuales, ¿no? Cuando lo ponen en la pantalla tras las rejas y dice, sí los maté, pero no soy puto. O sea, era peor ser asesino que ser homosexual. Digo, ser homosexual que ser asesino, ¿no? Entonces, decía, es percibir justa la normalización, y la normificación es una forma de ser normal, una forma de ser desacreditado y una forma de ser desacreditable. Es una mirada recriminante que no cesa, un panóptico heterosexual, así le dice Sara Espinosa, y yo digo que es un ojo sin párpados. Y bueno, con eso termino la presentación. Nada más una cosa más. A ver, parece medio sombrío el panorama, ¿no? ¿no? Y por eso pues quiero decir algo más, ¿no? Y la idea es que ¿para qué nos sirve esto, no? Hay una definición del psicoanálisis que a mí me gusta mucho y la aplico en muchas otras áreas. No es la definición oficial del psicoanálisis, ¿no? La oficial es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Pero esta otra definición, que la maneja un francés, Paul Ricoeur, dice, de lo que se trata es de bajar, de tumbar, de limitar, de reducir las resistencias, o sea, bajar nuestras resistencias, ¿sí? O sea, yo creo que estudiar este tipo de temas nos puede ayudar a quitarnos ansiedades, decir, bueno, entiendo qué es lo que está pasando aquí, no me voy a preocupar tanto, o igual y voy a hacer una transformación, pero, o sea, allí hay una transformación como cognoscitiva dentro de la persona, ¿no? Dentro de mis ideas, ¿no? Dice, bueno, ya entiendo eso, sé lo que está sucediendo, ¿no? Y
quiero cerrar con esta idea que me parece que tiene que ver con esta idea de eliminar las resistencias. Hay un grupo, bueno, se disolvió este grupo, ¿no?, de música que se llama Team Gina en Estados Unidos, era así como underground, ¿no? Unas chavillas lesbianas que pues, tenían sus rolitas ahí muy padres, por cierto, y esa frase me gustó mucho porque de pronto a ellas en sus páginas de internet le empezaban a llegar muchos mensajes coquetos de varones. Entonces esa fue su respuesta, dijeron, los budas nos aman, pero nosotros amamos a sus mamás. Y bueno, con eso cierro. Gracias.